Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y listos para un chismecito que les va a dejar boquiabiertos. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo de las series turcas. Sí, estoy hablando de la noticia del 18 de julio que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Y como el título lo indica, estamos hablando de la bomba, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben que aquí nos encanta mantenernos al día con todo lo que ocurre en el mundo de nuestras estrellas turcas favoritas, y esta noticia, bueno, esta noticia es de esas que te dejan pensando si es verdad o si te has tropezado con una realidad paralela. ¿Listos para el drama? Porque yo sí. Pero antes de empezar a desglosar todo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los chismecitos, análisis y noticias que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y ahora sí, vamos a ello. Para ponerlos en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Soñador, una serie que, por cierto, sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y que consolidó una legión de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era explosiva. De esas que te hacían creer en el amor verdadero. Y por eso muchos fans soñaban con que su romance trascendiera la ficción y se convirtiera en algo real. Rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, la prensa rosa se alimentó de ellos durante meses. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Can y Demet siempre negaron públicamente cualquier relación romántica, y aunque muchos creyeron en el amor, al final, cada uno siguió su camino. Can con sus proyectos internacionales, su físico escultural y su fama que crecía como la espuma, y Demet con su encanto natural, su talento actoral y su impecable estilo, también en la búsqueda de proyectos que la llevaran a lo más alto. Y aquí es donde entramos en la bomba del 18 de julio. Verán, el mundo digital, las redes sociales y los medios de comunicación, bueno, son una caja de Pandora. A veces se escapan noticias que nadie prevé, rumores que se vuelven tendencia y secretos que, tarde o temprano, salen a la luz. Y en este caso, la noticia fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba, la supuesta reconciliación. ¿Acercamiento? Conversación secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia, en realidad, comenzó con una serie de pistas sutiles, mensajes encriptados en redes sociales, coincidencias sospechosas y comentarios en publicaciones de amigos en común. Por ejemplo, hubo quien notó que ambos habían estado en el mismo país, Italia, más o menos por las mismas fechas. Y no solo eso, sino que en sus publicaciones en Instagram, algunos fans avispados encontraron detalles que podrían ser interpretados como indirectas o guiños el uno al otro. Un corazón en una foto, una mención a una canción específica, un emoji en un comentario. Pequeños detalles, pero que en la mente de los fans, encendieron la chispa de la esperanza. ¿Sería posible que, después de tanto tiempo, el destino los volviera a cruzar? La especulación creció como la espuma cuando empezaron a circular rumores sobre un posible encuentro secreto. Se hablaba de cenas románticas en restaurantes discretos, de paseos por ciudades europeas con la esperanza de no ser reconocidos y de llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Obviamente nada fue confirmado, pero la sola idea de que Can y Demet, después de tantos años, pudieran estar teniendo algún tipo de contacto, encendió la llama de la esperanza en el corazón de los fans. ¿Será que el amor, aunque sea el de la amistad, había resurgido? ¿O quizás algo más? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. Se crearon grupos de fans dedicados a analizar cada movimiento de los actores, cada publicación, cada entrevista. Se especulaba sobre el significado de sus gestos, de sus miradas, de sus silencios. El hashtag #CanDemetForever se convirtió en tendencia en cuestión de horas. La realidad es que este tipo de rumores son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Y a veces las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde los fans luchan por descubrir la verdad, y los medios de comunicación aprovechan cualquier detalle para crear titulares sensacionalistas. Sin embargo, la magnitud que tomó esta supuesta noticia del reencuentro entre Can y Demet fue excepcional. La explosión de interés fue mucho mayor que cualquier otro rumor similar en el mundo de las series turcas. ¿Por qué? Pues por varios motivos.
Primero por la enorme popularidad de ambos actores. Su fandom es gigante y muy apasionado. Cualquiera sabe que con ellos, todo es amplificado. La serie Erkencicus sigue siendo un fenómeno global con fans en cada rincón del planeta. La química entre Kan y Demet era tan palpable que los espectadores se enamoraron de ellos como pareja, y la idea de que esa magia pudiera existir en la vida real era muy atractiva. Segundo, porque la serie Erkencicus sigue siendo un fenómeno. La gente no olvida la magia que existía en la pantalla entre Kan y Demet, la química innegable. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming, generando nuevas visualizaciones y manteniendo viva la llama del interés en la pareja. Tercero, porque ambos han mantenido una discreción muy grande sobre sus vidas sentimentales. Demet está casada con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que, por cierto, fue muy sonada. Y Kan, aunque ha tenido algunas relaciones, siempre ha sido muy reservado. Entonces la especulación fue inevitable. La discreción de ambos avivó aún más la curiosidad del público. La falta de información oficial solo alimentó la imaginación de los fans y de los medios. El asunto se puso más interesante cuando algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su olfato para los chismes, empezaron a investigar. Algunos paparazzis intentaron acercarse a ambos actores para obtener alguna declaración. Se habla de intensas persecuciones en coches, de escondites en hoteles lujosos y de intentos desesperados por captar una imagen que confirmara los rumores. Pero como suele suceder, todo se mantuvo en el misterio. Ni Kan ni Demet hicieron declaraciones oficiales. Sus representantes tampoco confirmaron ni negaron nada. Un silencio que, lejos de apaciguar la situación, la exacerbó aún más. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué estaban ocultando? Las preguntas se multiplicaron. Pero eso no detuvo a los fans. La investigación en redes sociales continuó, las teorías se multiplicaron, y los hashtags relacionados con Kan y Demet se volvieron tendencia. Hubo gente que analizó cada like, cada comentario, cada gesto, cada publicación, todo en busca de una señal, de una pista que confirmara o desmintiera la supuesta reconciliación. Los foros de discusión se llenaron de debates acalorados, de análisis exhaustivos y de especulaciones descabelladas. Los fans crearon sus propios detectives digitales, dedicados a rastrear cualquier información relevante. Se crearon mapas de ubicación, cronogramas de eventos y análisis de comportamiento en redes sociales. La pasión de los fans por la pareja llegó a niveles insospechados. Y fue entonces cuando empezaron a surgir las llamadas pruebas. Fotos manipuladas, supuestas conversaciones filtradas, vídeos con montajes. Todo esto demostró la capacidad de las redes sociales para crear y difundir información, pero también para manipularla y desinformar. Aparecieron imágenes de Kan y Demet supuestamente juntos, tomadas en lugares y momentos sospechosos. Pero pronto se descubrió que eran fotos retocadas o montajes creados por fans con mucho tiempo libre y talento para la edición. Se filtraron supuestas conversaciones privadas, pero la autenticidad de estas fue puesta en duda. Los vídeos, por su parte, demostraron ser creaciones hechas con fragmentos de escenas de Erkencicus y otras producciones. Es importante aclarar que hasta el día de hoy, no existe ninguna prueba fehaciente que confirme o desmienta la noticia del 18 de julio. Todo sigue siendo especulación. El misterio continúa. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que esta noticia generó un gran revuelo mediático y que, de una forma u otra, ha afectado a los dos actores. En el caso de Can Yaman, su imagen, ya de por sí muy mediática, se vio aún más expuesta. Su popularidad creció aún más, pero también se intensificó la presión mediática. Los paparazzi lo seguían a todas partes, y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Sus declaraciones, sus gestos, sus compañías, todo era objeto de interés. En el caso de Demet, la situación pudo ser aún más delicada, dada su situación sentimental actual. Imaginen la presión de tener que lidiar con rumores sobre una posible infidelidad o un acercamiento a alguien del pasado. La actriz tuvo que enfrentar la especulación sobre su matrimonio, los rumores sobre su relación con Oğuzhan Koç y las conjeturas sobre el futuro de su relación. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues que el mundo del espectáculo es, a veces, un laberinto lleno de misterios, rumores y especulaciones. Que las redes sociales son un arma de doble filo, por un lado, nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos, por otro, nos exponen a la desinformación y a la manipulación.
Y sobre todo que la vida privada de las celebridades es eso, privada. Y deberíamos respetar su derecho a mantenerla así. El caso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir nos recuerda la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales. Debemos ser conscientes de la posibilidad de manipulación y de la necesidad de verificar la veracidad de las noticias antes de aceptarlas como ciertas. También nos invita a reflexionar sobre la obsesión por la vida privada de las celebridades y sobre la necesidad de respetar su derecho a la intimidad. A pesar de toda la especulación, el misterio y la incertidumbre, la noticia del 18 de julio nos ha recordado algo muy importante, que el amor, el afecto y la conexión humana son cosas que siempre generan interés y curiosidad. Y que en el fondo todos soñamos con que nuestras parejas favoritas de la pantalla encuentren la felicidad, incluso si esa felicidad no siempre coincide con lo que nosotros esperamos. La historia de Can y de Mehmet, real o imaginaria, nos ha conectado con la esperanza, con la posibilidad de un final feliz y con el poder del amor. Nos ha hecho creer en la magia de la ficción y en la posibilidad de que esa magia se materialice en la vida real. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en la noticia del 18 de julio? ¿O simplemente se trata de una tormenta en un vaso de agua? ¿Creen que Can y de Mehmet están juntos en secreto? ¿O tal vez solo son amigos? ¿O quizás solo son víctimas de la incesante atención mediática? Los leo en los comentarios. Me encantaría saber su opinión y debatir sobre este tema tan interesante. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. La conversación está abierta. En resumen, hoy hemos hablado sobre la bomba del 18 de julio, la supuesta reconciliación. ¿Acercamiento? Conversación secreta entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. Hemos analizado el contexto, los rumores, las pruebas y las consecuencias de esta noticia que sacudió el mundo de las series turcas. Hemos explorado la magnitud del revuelo mediático, el papel de las redes sociales en la difusión de la información, la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y la eterna fascinación por el amor y la conexión humana. Hemos desentrañado los misterios que rodean a la pareja, analizando los indicios, las conjeturas y las esperanzas de los fans. Hemos discutido sobre la posibilidad de que el amor trascienda la ficción y se convierta en realidad, incluso en los mundos más glamurosos y complicados del espectáculo. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado pensando. No olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo con sus amigos y, por supuesto, darle un buen like. Y sobre todo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Tenemos muchas más noticias, análisis y chismes sobre el mundo de las series turcas esperándolos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.